Muy buenas tardes, soy el Dr. Willy González. Vamos a iniciar con la clase que corresponde a este día sobre trastorno cerebral orgánico. Vamos a mencionar que esta clase en la clasificación internacional de las enfermedades corresponde a los códigos F0 al F09. Iniciaremos mencionando que dependiendo la literatura que ustedes consulten, así van a encontrar la terminología de trastorno mental orgánico, principalmente en los libros de la Organización Mundial de la Salud, pero en la Asociación Americana de Psiquiatría lo pueden encontrar a veces como síndrome mental orgánico, con las iniciales que aparecen en su pantalla en color amarillo. Nosotros, para efectos de esta materia, vamos a entender una diferencia entre el síndrome y el trastorno mental orgánico. Cuando hablamos de síndrome mental orgánico, vamos a entender al conjunto de signos y síntomas mentales o conductuales sin tener en cuenta qué los está provocando, es decir, sin tomar en cuenta la etiología de esos síntomas. Cuando hablamos de trastorno mental orgánico, vamos a decir que es la designación de un síndrome en particular, del que se conoce o se presume su etiología. Por ejemplo, una demencia que se deba a un infarto cerebral, ahí vamos a estar hablando de un trastorno mental orgánico. En otras palabras, cuando hablamos de un trastorno mental orgánico, vamos a mencionar o vamos a decir que conocemos qué está provocando los síntomas mentales o conductuales. Pero cuando hablamos solo del síndrome mental orgánico, vamos a decir que suponemos que su etiología es de origen orgánico, pero no la conocemos con exactitud. Estas dos diferencias se unen con otra diferencia que seguramente ustedes han escuchado frecuentemente en psiquiatría, y es la que tiene que ver con los trastornos funcionales. Esa es una clasificación clásica, antigua, algunos ya no la utilizan, por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría ya no la utiliza, sin embargo la Organización Mundial de la Salud la sigue utilizando. Por lo tanto, nosotros nos vemos obligados a revisarla acá. Cuando nosotros hablamos de un trastorno funcional, estamos hablando de que no tiene etiología orgánica, es decir, no se debe a un daño directo al cerebro o a un daño directo a un órgano cuya deficiencia provoque síntomas mentales o del comportamiento. Por ejemplo, un tumor cerebral es un daño directo al cerebro. Un ACV isquémico o hemorrágico en el cerebro es un daño directo al cerebro. Por ejemplo, un hipotiroidismo que provoque síntomas depresivos sigue siendo orgánico y se trata de síntomas mentales que son secundarios a una disfunción de un órgano que está fuera del cráneo, fuera del cerebro. Sin embargo, se siguen considerando como trastornos mentales. En cambio, a los que les vamos a llamar funcionales, tenemos, por ejemplo, el trastorno bipolar, en el cual sabemos algunas sustancias que están alteradas, sin embargo, no conocemos exactamente qué provoca la alteración de esas sustancias. En algunos casos de depresión también, en los casos de esquizofrenia sobre todo, no sabemos qué provoca los síntomas. Por lo tanto, ahí hablamos de daño o trastornos o desórdenes funcionales.
Esa es la otra diferencia que es importante. Me imagino que ya se las comentaron o en otra materia o en otra clase. Acá nos vamos a enfocar en los trastornos cerebrales orgánicos, es decir, los que tienen un daño directo al cerebro. Hay un poco de historia. Anteriormente se hablaba de psicosis exógena a los síntomas que eran provocados por alteraciones en órganos que fueran externos al cráneo. También otro autor, Bloyer, propone el término psicosis orgánica cuando se identifica un daño en algún órgano que está provocando los síntomas psicóticos. De tal forma que ustedes ven, es una terminología, como les dije, antigua, bastante antigua, y ahora la tendencia es a ya no hacer esa diferencia. El DSM-4, en la versión del 95, ya no hace la distinción. Es lo que les decía, la Asociación Americana de Psiquiatría desde el 95 ya prefiere hablar solo de trastornos o de desórdenes mentales, en el entendido que cada vez se hacen estudios y cada vez se está conociendo más la etiología diversa que hay sobre los desórdenes mentales. La Organización Mundial de la Salud en el 92, que es la última versión conocida, el CIE-10, todavía mantiene la clasificación de los trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos. Por eso es que todavía ustedes están recibiendo esta clase, porque para la OMS todavía es válido. Ahora, ya está el CIE-11, probablemente el otro año sus compañeros que lleven esta misma materia ya no van a recibir esta clase, porque se supone que a partir del próximo año vamos a empezar a usar el CIE-11 y ya también se va a quitar esta división. Acá tenemos de forma general, una clasificación de la etiología de los desórdenes orgánicos. Ustedes pueden ver la gran cantidad de cuadros clínicos que pueden dar síntomas mentales o del comportamiento. Más adelante vamos a ver que a pesar de tener una gran cantidad de síntomas y de etiologías, vamos a hacer una división bastante sencilla en términos de las etiologías que me provoquen sintomatología generalizada y las etiologías que me provoquen sintomatología que sea, digamos, puntual sobre algunas áreas, o que sea por breves periodos. Y así vamos a tener una clasificación dentro de los desórdenes mentales orgánicos. Vemos que en la pantalla nos habla de una clasificación en cuanto al curso. Vamos a tener un curso agudo, es decir, de inicio brusco, y una clasificación de inicio crónico, es decir, van a haber síntomas que se van a instalar de un día para otro o de cuestiones de horas, en una hora o en minutos, se van a instalar los síntomas, dependiendo de la etiología, por supuesto, y van a haber otras sintomatologías que se van a instalar a lo largo de meses, incluso a lo largo de años. Esa es otra clasificación que es útil tener en cuenta para que no nos vayamos a equivocar a la hora de hacer los diagnósticos. De esta clasificación en cuanto al curso, vamos a tener los síntomas más comunes, son alteraciones en la vigilia,
alteraciones psicomotoras, trastornos de pensamiento, alteraciones de la memoria, alteraciones perceptivas y alteraciones emocionales. Debemos recordar estos tipos de síntomas, puesto que su instalación aguda nos va a trasladar a un grupo de etiologías y eso nos va a derivar a un grupo de tratamientos específicos y viceversa, ¿no? O sea, la instalación crónica nos va a lanzar a otro grupo de etiologías y por lo tanto a otro grupo de tratamientos. Otra forma de dividir los síndromes cerebrales orgánicos son los que cursan, como ya les había mencionado, con alteraciones generales. Aquí mencionamos alteración cognitiva global y que también podemos hablar de alteraciones difusas, es decir, no globales. Así tenemos la división clásica del delirium y de la demencia. Los que tienen relación cognitiva relativamente circunscrita, es decir, no es generalizada, sino que está colocada la sintomatología sobre alguna función en específico. Así tenemos como por ejemplo los cambios orgánicos de personalidad, los síndromes amnésicos crónicos, la alucinosis orgánica, el síndrome orgánico afectivo, el síndrome orgánico delirante. Podría parecernos que es un poco difícil o que es un poco complicado hablar de todos estos cuadros clínicos tan rápidamente. No es nuestra intención que ustedes reconozcan estas sintomatologías, pero sí que reconozcan las clasificaciones, puesto que las clasificaciones les va a ayudar a ubicarse en los diagnósticos. Así, ahorita hemos revisado la clasificación que tiene que ver con el curso. Ya dijimos, curso agudo y curso crónico. El agudo que se instala en cuestión de minutos, horas, incluso días, y los cursos crónicos que su instalación lleva semanas, meses o incluso años. Ahí vamos a tener etiologías diferentes. Esta es otra clasificación, las que cursan con alteraciones generales o alteraciones específicas. Ahí tenemos los ejemplos delirium y demencia. Y algunos de los síntomas que nos van a ayudar a diferenciar un cuadro de otro cuadro. Vamos a ver nosotros en esta clase los dos cuadros clínicos por excelencia, los que más se repiten, los que vamos a preguntar en el examen, los que ustedes tienen que saber como médicos generales, pues estos son los que más consultan. Quizás en un médico no psiquiatra quizás está viendo estos cuadros en un 80-85% de todos los casos que ven. Por eso es importante recordarlo. Bien, dentro de la etiología, como ya vimos anteriormente, de los síndromes mentales orgánicos, tenemos lesiones degenerativas, lesiones invasivas, infecciones, lesiones vasculares, epilepsia, lesiones metabólicas, lesiones endocrinológicas, lesiones tóxicas, anoxia o deficiencia de vitaminas. Claro, los conocimientos médicos que ustedes ya tienen les van a ayudar a diferenciar estos cuadros clínicos. Bien, como les decía, no es la intención que ustedes se memoricen todos los cuadros clínicos, sino más bien que reconozcan las dos principales clasificaciones y que ubiquen en ellos los dos principales cuadros clínicos. Tenemos una clasificación entonces donde los síntomas se instalan de forma aguda. Nuevamente lo vamos a repetir, es decir, en cuestión de minutos, de horas o de días. Y tenemos la instalación crónica,
que los síntomas se instalan de forma prolongada. No estamos hablando de etiología, fíjense, solo estamos hablando de qué tan rápido se instalan los síntomas. Esa es una clasificación. Y la otra clasificación que veíamos es cuando tenemos los síntomas son generalizados, o sea, abarcan más de una función mental, o si son circunscritos, es decir, abarcan pocas o una sola función mental. Los dos cuadros que vamos a ver son el delirio y la demencia, que son los cuadros que ya les mencionaba, que por excelencia abarcan cerca del 85% de los cuadros que un médico no psiquiatra va a ver dentro de los síndromes mentales orgánicos o trastornos mentales orgánicos. Por lo tanto, es importante que los sepan reconocer y que los sepan manejar. Vamos a empezar a ver entonces el delirio. Hasta en el 66% de los casos de delirium no se reconocen como tales. Es decir, un médico puede pensar que se trata de una esquizofrenia, que se trata de cualquier otro cuadro psiquiátrico, pero nunca van a pensar en delirium. Y el delirium, como hemos venido diciendo, su origen es médico, es decir, tiene una causa en un daño, ya sea extracraneano o intracraneano. Pero es un daño que se puede, buscando lo que se puede identificar, se puede reconocer, y por lo tanto podemos nosotros actuar sobre ello. El delirium puede tener complicaciones y consecuencias importantes, como neumonía, estrés cardiovascular, caídas, a aumentar los tiempos de hospitalización. Por ejemplo, hay hospitales donde casi no acostumbran a interconsultar con psiquiatras y los médicos no psiquiatras, aunque sean especialistas en otras áreas, frecuentemente se encuentran con casos de delirio, pero no los identifican como tales. Y por lo tanto, muchas veces el tratamiento no es el más adecuado, se terminan complicando con esos cuadros clínicos, que también, dicho sea de paso, es pregunta de examen. El delirium puede ser un indicador de una enfermedad seria y se asocia a un incremento de la mortalidad por las complicaciones que ya hemos señalado anteriormente. Bien, en cuanto al diagnóstico, el síntoma clave para pensar en un delirium es la alteración de la conciencia, acompañado de cambios en las funciones cognitivas. ¿Qué significa eso? Bueno, la conciencia se altera, puede estar en diferentes grados de conciencia y por lo menos una función cognitiva va a estar alterada, que puede ser la atención, puede ser la orientación, generalmente es la orientación, puede ser el reconocimiento. Estos síntomas fluctúan a lo largo del día, eso es súper importante reconocer. Los síntomas están fluctuando a lo largo del día, es decir, en algunas horas podemos ver que el paciente no tiene los síntomas, es decir, su conciencia vuelve a un nivel normal, las funciones cognitivas vuelven a estar intactas, pero en otro periodo, que puede ser muy rápido, pueden aparecer los síntomas. También pueden ser síntomas como ansiedad, agitación, irritabilidad, se pueden reconocer como síntomas prodrómicos de este tipo de cuadros, de delirio.
tenemos también que dentro de los síntomas que más frecuentemente se ven asociados a estos cuadros tenemos el deterioro de la memoria como una función cognitiva, la disminución de la capacidad de atención que ya mencionamos, la desorientación temporoespacial, la desorganización del pensamiento y el habla, las alteraciones del lenguaje, las alteraciones del ciclo vigilia-sueño, las alteraciones de la actividad motora y de la activación, los trastornos emocionales y los trastornos neurológicos. Vean bien que acompañado con el nivel de conciencia podemos tener alteración en cualquiera de estas otras funciones cognitivas. Y esta asociación nos debe hacer pensar siempre que se trata de un cuadro de delirio. Recordemos lo que dijimos al principio. Los síntomas fluctúan rápidamente durante el día, es decir, en algunas horas del día los síntomas van a desaparecer y en otro momento los síntomas van a reaparecer. Esta forma de presentación del cuadro clínico es lo que nos hace el diagnóstico de delirium. Por favor, recuérdenlo. Si algo deben recordar de este cuadro clínico es eso. La fluctuación en esta sintomatología que estamos viendo en la pantalla es la que nos hace el diagnóstico de delirio. Ahora, si nos vamos a las clasificaciones que ya hemos visto, nosotros vamos a decir que esto es de inicio agudo y el cuadro afecta de forma circunscrita a algunas alteraciones, algunas funciones cognitivas. No afecta de forma generalizada las funciones. Bien, de acuerdo a cómo todavía ustedes están estudiando y probablemente cómo van a llevar este año, es importante recordar algunos criterios que son vistos en el DSM-4 y en el CIE-10. Partiendo del DSM-4, vamos a tener que para diagnosticar el delirium debemos de tener una alteración de la conciencia. Esta alteración de la conciencia se puede acompañar con alteración de la atención. También debe haber disturbios cognitivos, ahí aparecen como la memoria, la orientación, el lenguaje, o también disturbios perceptivos. Estas alteraciones se desarrollan en un corto periodo. Esta es la clave, ¿no? Nuevamente. Todas estas alteraciones que hemos estado hablando de la conciencia, de la atención, de alteraciones cognitivas o perceptivas, se desarrollan en periodos cortos, que puede ser de días o de horas, y que son fluctuantes, es decir, en un mismo día puede ser que en la mañana esté bien, en la tarde esté mal, en la noche otra vez bien, o lo contrario. Bien, antes de continuar, quisiera que con esta imagen sirviera para que ustedes se ubiquen en el tema que estamos hablando. Una persona con trastorno mental orgánico es una persona que está desorientada, es una persona que además de estar desorientada, está teniendo percepciones de sucesos que es imposible que aparezcan. Por ejemplo,
animales que estén, digamos, de forma antropomórfica, o sujetos que estén empequeñecidos, ¿verdad? O, bueno, cualquier cantidad de elementos que puede su cerebro tener la sensación de que están ahí, pero que en realidad no están. Pero lo importante es que estos deben ser ilógicos en el contexto en el que estamos. A eso le vamos a llamar delirio. Ahora, las causas más importantes de delirio. Tenemos neurológicas, cardiopulmonares, gastrointestinales, genitourinarias, infecciosas y metabólicas. Y ustedes ven la gran cantidad de cuadros clínicos médicos que terminan en delirio. A esto me refería cuando al principio les decía que en los hospitales especializados, donde tienen personas por cualquiera de estos cuadros médicos, si la descompensación tarda en resolverse, una persona fácilmente puede entrar en un cuadro de delirium. Y los médicos pueden no darse cuenta de que se trata de eso. Y esto, como ya vimos, el no darnos cuenta, el no dar un tratamiento adecuado a tiempo, nos va a llevar a tener las complicaciones que vimos al principio. Quizás a la cabeza está la neumonía, las neumonías aspirativas. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos frente a un cuadro de delirio? Bueno, lo primero que se ve casi en todos los cuadros es identificar la causa. De todas las causas que acabamos de ver, por supuesto no somos especialistas en el área, pero le pedimos a los colegas de medicina interna o de cirugía, según sea el caso, que busquen los posibles orígenes del cuadro de delirio. Como ya sabemos la sintomatología, ya sabemos que muy probablemente se trata de origen orgánico. Tratamos entonces, lo primero es de identificar la etiología. El segundo punto, y que ahí está marcado como urgente, es controlar la posible agitación que una persona puede tener y reducir los daños. Eso significa, si nosotros vemos que potencialmente puede ser una persona que termine con neumonía, que termine en una caída, que complique su cuadro, entonces vamos a reducir los daños. Y eso se hace de diferentes formas. Probablemente haya necesidad de sedar al paciente, probablemente haya necesidad de hacer sugestión preventiva, depende el contexto en el que estemos. Lo cierto es que eso se debe hacer de forma urgente. No debemos esperar a que el paciente se complique. Precisamente por eso nos han llamado, aunque nosotros esperamos que un médico que recuerde estos temas, que esté bien entrenado en todos estos cuadros, sepa identificar un cuadro de delirium, porque no es un problema, digamos, del psiquiatra, sino que es un cuadro médico. Por lo tanto, todos los médicos están llamados a identificarlo y a tratarlo. Y finalmente damos tratamiento farmacológico, que a la cabeza van los neurolépticos, para ayudarle a ese cerebro a orientarse rápidamente y a no tener otras complicaciones. Ahora, en cuanto al curso y el pronóstico, vamos a tener que, como ya sabemos que su comienzo es agudo y que tiene fluctuaciones en todo el día, una vez nosotros iniciemos el tratamiento, que debe ser con medidas mecánicas, así como ya mencionamos, a la cabeza va muchísimas veces la sujeción mecánica preventiva, pero también el tratamiento farmacológico. A la cabeza los neurolépticos. En el Ministerio de Salud ustedes van a ver que se usa mucho
dentro de las benzodiazepinas, midazolam o diazepam. Y dentro de los neurolépticos, haloperidol endovenoso, clorpromacina endovenosa. Si ustedes van al Seguro Social, de repente pueden ver que están usando olanzapina, también intramuscular. Antes se usaba otro que se llama tioridacina, pero ese ya creo que no está viniendo al país. A la cabeza, por el menor rango de complicaciones e interacciones, quizás el que más se usa es el haloperidol. Vía parenteral combinado con midazolam o con diazepam. Ahora, las guías recomiendan que si ocupan diazepam, de preferencia sea endovenoso, porque la absorción intramuscular es muy pobre y nos va a causar problemas porque le vamos a estar inyectando y el paciente va a seguir mal. A diferencia de midazolam, que de preferencia, bueno, no de preferencia, sino que si estamos frente a un paciente agitado, va a ser más fácil una inyección intramuscular, a menos que tenga vena tomada. En ese caso sí se puede poner endovenoso. Bueno, con el tratamiento instaurado se espera que su recuperación sea entre 3 y 7 días. Ahora, dentro de las posibilidades evolutivas, tenemos que una persona se puede curar o puede tener una remisión completa. Puede ser que por la etiología que lo llevó a tener el desorden mental quede con secuelas permanentes, dependiendo de cuál sea la función cognitiva alterada. Puede ser que la persona progrese a estupor y coma e incluso se puede morir. De eso lo debemos de tener bien claro, y debemos de tener bien claro que lo que hay que tratar es la etiología. Pero imagínense ustedes que se trata de una hemorragia intracerebral, pues nosotros vamos a tratar de controlar los síntomas conductuales de la persona, pero por supuesto que si no se logra controlar a tiempo la hemorragia, el paciente va a fallecer, ¿verdad? Igual sea la etiología que lo esté llevando a tener esa sintomatología. Por eso es que muchos psiquiatras pueden ser precavidos a la hora de poner tratamientos largos en estos cuadros, porque no se trata de mantener quieto al paciente, siempre se trata de tratar la etiología, y nuestro acompañamiento a los otros médicos consiste en que si nosotros logramos controlar los síntomas, probablemente sea más fácil que ellos cumplan el manejo médico. Pero lo que está a la cabeza es el manejo médico. Bien, habiendo dicho eso sobre el delirium, pasamos al segundo cuadro, que dijimos que también es un clásico dentro de los trastornos mentales orgánicos, que es la demencia. Muchas veces las personas dividen o no tienen claro de qué hablamos cuando hablamos de demencia. Bueno, es un cuadro clínico que tiene muchísimos síntomas, pero digamos que el que siempre sobresale, porque es de los primeros que aparecen, es el cuadro de desórdenes de memoria. Por eso es que cuando hablamos de demencia, inmediatamente debe venir a nuestro cerebro que estamos hablando de un problema de memoria. Ahora, muchas personas van a escuchar ustedes que hablan dos términos que no se deben mencionar como tales, porque sí son parte de este cuadro clínico, pero no son otros cuadros clínicos, sino que es el mismo. Por ejemplo, el Alzheimer es uno de ellos. Dentro de la clasificación de demencia está la demencia tipo Alzheimer. Hay otras demencias, pero quizás esa es la más conocida por los profesionales y no profesionales. La otra situación que se menciona muchísimo alrededor de los cuadros de demencia
tiene que ver con lo que llaman demencia senil. Eso no existe como diagnóstico. Eso, por favor, se lo voy a poner en el examen. Cuando lo vean, sepan que eso no es correcto. Es decir, esa no es la respuesta correcta. Hay una etiología de la demencia que es por senilidad, pero esa es la etiología, o sea, es lo que se supone que está provocando las alteraciones de la memoria, pero no es el diagnóstico de demencia senil. Eso, por favor, anótenlo porque no queremos escuchar que se equivoquen de esa forma. Bien, de esto vamos a decir que el 15% de las personas que tienen más de 65 años es muy frecuente que empiecen a tener, si tienen factores predisponentes, empiezan a tener síntomas de alteraciones de la memoria. Quiere decir, imagínense ustedes, de cada 10 personas, una y media puede tener ya alteraciones. Ahora, ¿qué factores predisponentes pueden hacer que este porcentaje de personas puedan tener desórdenes de memoria? Bueno, la edad quizás se ha señalado como el factor más importante, pero no, digamos, la etiología como tal. En la enfermedad de Alzheimer, que es la que más se ha estudiado, se ha visto que hay factores genéticos. Ojo, si han tenido familiares con problemas de memoria, el factor genético está involucrado ahí. El sexo femenino, la hipertensión sistólica. Ojo, fíjense, no estamos hablando de la diastólica, ¿no? Hipertensión sistólica está asociado. Y el acúmulo de aluminio en el cerebro. Entonces, ojo aquí con las enfermedades ocupacionales, ¿verdad? Que son las que más pueden hacer que de repente se pueda empezar a acumular aluminio. En las demencias vasculares, que es el otro gran grupo de causas que provocan demencia, pues ustedes ya saben, ¿no? Todos los factores que ustedes ya conocen de hipertensión arterial que pueden hacer que esa vena o esa arteria empiece a fallar. Allí eso puede desembocar en trastornos de tipo demenciales. A la cabeza tenemos la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las arritmias. Por eso es que ustedes ven que se le da mucha importancia a los niveles de colesterol, de triglicéridos, ya en los adultos mayores. Bien. Dentro de las etiologías de la demencia, pues tenemos todo eso. A la cabeza, como ya dijimos, que es la más conocida, la enfermedad de Alzheimer, que no es más que un tipo de demencia. Lo que pasa es que fue descrita por este señor alemán y entonces es la más conocida. Pero muy seguida por la enfermedad vascular. Y de ahí el resto de enfermedades que ustedes quieran. Últimamente, en esas últimas décadas, ha sobresalido el VIH como causa de demencia importantísima. Ustedes van a ver muchísimos casos de personas que eh, han tenido cuadros de histoplasmosis producto de VIH y terminan con demencia. En los últimos tiempos, la OMS ha alertado, puesto que los tratamientos de VIH han avanzado muchísimo, entonces ahora los jóvenes ya nuevamente quieren tener relaciones sexuales sin el uso de preservativos. Precisamente porque ya se sabe que hay tratamientos para el día después para evitar VIH. Ahora, lo que la OMS está diciendo es que
Eso es cierto que previene la infección por VIH, pero que no previene otras enfermedades de transmisión sexual. A la cabeza la sífilis, y seguramente han escuchado ustedes en algunos países que ya hay algunos casos de gonorrea, que es multidrogo resistente. Eso se piensa que puede ser un problema continental, que puede llevar incluso a la muerte de muchas personas. Bueno, también de repente se vuelve un poco frecuente las deficiencias de vitamina B como problemas de memoria. Nuevamente, revisar lo que dice el DCM4, puesto que todavía ustedes, como les dije, están en esa sintonía. Seguramente cuando vayan a sexto eso ya va a cambiar, pero en este momento hay que revisar. Bueno, a diferencia del delirium, la demencia se instala de forma crónica. Quiere decir, a lo largo de las semanas, de los meses o de los años. O sea, los síntomas van apareciendo muy, pero muy lentamente. Como ya conocemos la etiología y como puede ser multifactorial, vamos a decir que se trata de un problema, de un síndrome adquirido. Hay predominio de alteraciones cognitivas, como ya dijimos, ¿no? Mencionamos demencia, inmediatamente tienen que venir a nuestra cabeza los problemas de memoria. Sin embargo, el libro menciona también el pensamiento abstracto y el razonamiento empieza a fallar. Pero el razonamiento no es que esté fallando, sino que se hace mal precisamente porque hay problemas de memoria que me mete falsos pensamientos y por lo tanto mi razonamiento termina equivocado, aunque el proceso de hacerlo esté correcto. Esto es importante. Cuando estemos evaluando una demencia, debemos de tener ausencia de un cuadro confusional. Si el paciente tiene un cuadro confusional, mire, es imposible que haya pasado un cuadro confusional durante 2 años, ¿verdad? Eso se instala de forma aguda y eso nos debe hacer pensar en delirium, no en demencia. Este tipo de cuadros conlleva un deterioro progresivo durante meses o años del funcionamiento social, ocupacional, intelectual de nuestros pacientes. Las personas poco a poco empiezan a tener dificultad para hacer cálculos, por ejemplo, para recordar incluso a dónde viven, muchas veces se pierden, olvidan amigos, incluso desconocen familiares, y esto hace que su funcionamiento vaya en deterioro poco a poco. Ahora, quizás los síntomas o los cuadros que más vemos asociados a la demencia, uno es la pérdida de memoria. Eso es importante, es pregunta de examen. La pérdida de memoria reciente es lo que más vemos. La memoria remota difícilmente se pierde. Entonces vamos a decir que hay una dificultad para retener información nueva. En segundo lugar tenemos la afasia. Hay un trastorno del lenguaje, hay dificultad para denominar y comprender la sintaxis, tanto verbal como escrita. Acá, recuerden que estamos hablando de un cuadro que hay un daño, una alteración global. Acá nosotros podemos pensar que el área de Wernicke y el área de Broca se pueden haber alterado. O incluso el área de Wernicke, el área de Broca pueden estar bien, pero puede ser que el área motora primaria en el cerebro esté alterada. Y eso va a hacer que la persona al final no logre
establecer completamente ese circuito de lenguaje. Y lo que nosotros vamos a ver es un trastorno en el que las personas no pueden comunicarse efectivamente. Como esto va avanzando de forma progresiva, no es como el delirium que aparece y se quita, aquí no, aquí aparece y allí sigue. Entonces va avanzando hasta llegar a un cuadro de mutismo. Hay deterioro de la capacidad de ejecución de actividades, eso tiene que ver con la apraxia. Hay incapacidad para el manejo de objetos habituales y hay incapacidad para la actividad constructiva de actos motores. Ahora, este orden es importante. Fíjense, primero, digamos, en un primer momento aparecen problemas de memoria. En un segundo momento, cuando ya está más avanzado el problema, hay ya alteraciones de lenguaje, es decir, la interacción con otras personas se empieza a deteriorar. Y en un tercer momento, cuando ya está bien avanzado, ya hay alteraciones motoras que incluso le pueden obstaculizar para caminar. De tal forma que estas personas pasan muchísimo tiempo en las camas o sentados. Hay también agnosia, es decir, lo que les mencionaba, de repente empiezan a desconocer a familiares o personas que han conocido por años, ¿verdad? Ya no hay reconocimiento de estas personas. Las capacidades ejecutivas están alteradas. Por ejemplo, en el pensamiento se suceden lo que se llaman, hay cambio en el orden de las palabras, lo que lleva a tener la percepción de que es un lenguaje disgregado. Pero en realidad lo que pasa es que como la memoria es alterada, hay palabras que se olvidan y entonces la persona mete otra palabra en lugar de la palabra original. Y como la memoria reciente está alterada, casi siempre meten palabras, digamos que nos puede dar lugar a pensar que estamos frente a situaciones antiguas. Un ejemplo de esto podría ser que está hablando de un familiar y tal vez el familiar ya falleció. Otro síntoma es la desorientación en espacio y tiempo. También la aproxexia, que es la incapacidad para mantener la atención, y hay alteraciones para establecer cálculos sencillos. Ahora, ¿qué otros síntomas mentales pueden estar asociados? Tenemos hasta en un 50% cuadros de depresión, hasta en un 15% cuadros de manía, hasta en un 70%, ojo, se pregunta de examen, hasta en un 70% ideas delirantes. Ahí tenemos en la cabeza las ideas de que le están robando, de que la quieren envenenar o que la quieren dejar abandonada. Hasta en un 50% alucinaciones en la cabeza, las visuales. Recordemos que cuando estamos hablando de trastornos orgánicos, lo que más aparecen son alucinaciones visuales. Hay falsos reconocimientos hasta en un 50%. Es lo que hablábamos, ¿no?, anteriormente. Se identifica a la familia como que fueran extraños. Y los estímulos que recibe del exterior, como el radio, la televisión, se pueden tomar como reales. Hay alteraciones en el ritmo del sueño también. Se invierte el ciclo de sueño y vigilia. Hay cambios en la personalidad. Hay trastornos del comportamiento. Ahí tienen ustedes, pueden de repente
perderse y andar vagabundeando. Hay inquietud y agitación motora, comportamientos repetitivos, gritos, puede haber aumento del comportamiento sexual en algunas personas. Esto se ve sobre todo en hombres. Y trastornos de alimentación. Puede haber incontinencia de esfínteres también. Y bueno, para terminar la clase, quizás solo mencionar esta diferencia que es importante. No hay que confundir un síndrome amnésico, que no necesariamente es una demencia, y tampoco una alucinosis orgánica, que tampoco es una demencia. En el síndrome amnésico, bueno, para empezar, ahí solo debe haber alteración de la memoria. En el caso del delirium, no debe ser fluctuante. En el caso de la demencia, no se establece crónicamente igual que la demencia. Sin embargo, otro punto importante es que no está alterada otra función cognitiva más que la memoria. Ahí tenemos síndromes amnésicos que pueden ser solo de memoria retrógrada, solo de memoria anterógrada, y la causa más común es la deficiencia de vitamina, asociada al alcoholismo crónico, aunque también ustedes van a ver problemas de amnesia después de un accidente de tránsito, por ejemplo. Las personas quedan recordando solo lo que sucedió antes del accidente de tránsito y en otras ocasiones quedan recordando solo los eventos posteriores al accidente de tránsito. Lo que sucedió antes del accidente no lo recuerdan. Pero insisto, no hay alteración en otra función cognitiva. Y cuando hablamos de la alucinosis orgánica, acá casi nunca hay alteración de la memoria. Lo que pasa es que como el paciente está con alucinosis, está psicótico, es bien complicado hacer la evaluación de la memoria. Ahí es donde puede haber alguna confusión. Sin embargo, igual como dijimos, en el delirium no debe ser fluctuante la alucinosis, y en el caso de la demencia tampoco hay alteración de otra función cognitiva. Y vamos a definir las alucinaciones orgánicas como persistentes o recurrentes, alucinaciones persistentes o recurrentes en un estado de vigilia. Las alucinaciones visuales y auditivas son las más frecuentes. Entonces, en resumen y en síntesis, el trastorno cerebral orgánico es cuando tenemos síntomas mentales o síntomas del comportamiento que se deben a una etiología médica, es decir, hay un daño que podemos identificar claramente en el cerebro o hay una deficiencia en algún órgano que provoque síntomas mentales. Pusimos a la cabeza los trastornos de tiroides, pero por cualquier trastorno hormonal, por ejemplo, puede dar. Por ejemplo, insuficiencia renal puede dar alucinaciones, problemas hepáticos, pues bueno, ustedes vieron toda la gama de etiologías que puede haber. Dijimos que los dos cuadros clínicos clásicos son el delirium, que se instala de forma inmediata, que es de curso agudo y que además afecta de forma circunscrita una función cognitiva. Por el otro lado tenemos la demencia, que dijimos que se instala de forma crónica y que afecta a todas las funciones cognitivas. Esas son algunas de las diferencias que hay que establecer. Dijimos que los tratamientos se hacen a base de neurolépticos a la cabeza, acompañado a veces con benzodiazepinas, pero que el tratamiento es médico. Es decir, nosotros apoyamos para evitar las complicaciones, pero el manejo es puramente médico. Bien, si hay dudas, alguna pregunta sobre el tema, voy a dejar un espacio para preguntas y si no, pues mucho gusto y nos vemos en la discusión.
Feliz día.